Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre del doctor Humberto Galo Hermida, director general del Hospital Metropolitano y de la Sociedad Médica, les damos la más cordial y afectuosa bienvenida a este tema extraordinario y de mucho interés. Y le damos las gracias a los compañeros y amigos que nos ven en línea y a todos ustedes aquí que nos hacen acto de presencia en nuestro auditorio. A continuación cedo la palabra al doctor Humberto Galo para que nos haga una reseña de nuestro invitado. Buenas noches. Bienvenidos. Es un gran honor tener con nosotros al doctor Jaime Lavedman Grimberg. Visita el día de hoy este hospital para platicarnos e ilustrarnos sobre la vida de un gran hombre, Sir Winston Churchill. El doctor Lavedman tiene un currículum difícil me tardaría un poco de tiempo para poder explicárselos completamente, así es que he hecho un pequeño resumen del mismo. Don Jaime se graduó en la Facultad de Medicina de la UNAM en el año de 1967 y rápidamente se fue a Baltimore, al Hospital de Sinaí, para hacer su internado durante un año. Se quedó en Estados Unidos, se puso a estudiar medicina interna en la Clínica Mayo, en la Mayo Graduate School de Medicina, en Rochester, de 1969 a 1971. Ahí mismo empezó su especialidad en neurología, en el año de 1971 a 1974. Tiene varias certificaciones. Su bibliografía es extensa, tanto en temas médicos nacionales y publicaciones en revistas indexadas, tanto en México como en el exterior. Es también escritor de libros. Habría que ver, don Jaime, si nos hace llegar alguno de ellos. Además de escribir libros de medicina en su especialidad, ha sido también un escritor interesante, teniendo libros, entre otros, como El Espectro, Prisioneros somos ambos, y uno que llama la atención, que combina la medicina, son los músicos y sus padecimientos. Ganador del Premio Literario Internacional Fernando Geno en 1983, y ha sido fundador y primer presidente del capítulo mexicano de la Asociación Médica de Mayo Alumni en periodos de 1999 a 2001. Ha sido coordinador de neurología en varias instituciones, entre ellas el ABC y ahora en el Hospital Ángeles de las Lomas. El doctor Lavedman es un neurólogo de un gran prestigio, que actualmente forma parte del grupo médico más importante en neurología en México, que es el Instituto Mexicano de Neurociencias, sede actualmente en el Hospital Ángeles de las Lomas. Es distinguido miembro del staff del Grupo Ángeles, donde ejerce desde ya hace varios años, y quien desde muy joven ha tenido un gran interés por la literatura. Es autor de innumerables artículos, como les mencioné, y varios libros. Tuve el gusto de conocer hace algunos años al maestro Lavedman, cuando era un profesor y tratante del Servicio de Neurología del ABC. Imposible olvidar el profesionalismo y las atenciones que tuvieron en ese entonces los doctores Lavedman y Clériga para con mi padre, que padecía de Parkinson. En esa época yo laboraba en el Hospital ABC
y era un colaborador cercano del entonces director general, el doctor Luis Felipe Torres de la Garza, que me sigue siendo mi amigo y me siento muy contento. Te manda muchos saludos, Jaime, te aprecio muchísimo. Como parte de mis funciones en aquella época era coordinar la fiesta de fin de año, no me recuerdo exactamente el año, en donde tuvimos al doctor Lavenman como ponente principal en ese evento. Su plática versó sobre la odisea de un rizo de cabello y hacía una remembranza de Beethoven a 200 años de su muerte, a través de un rizo de cabello del gran músico y la historia del mismo, que es la historia del hombre moderno, donde la figura del compositor es la dominante y el rizo una visión de la necesidad humana a la intransigencia frente a la maldad. El interés de la misma se centraba en tratar de desentrañar algunos misterios relacionados con sus enfermedades y por ende su fallecimiento. Ojalá en un futuro podamos convencer, y usted me ayuda, porque está su distinguida esposa con nosotros, a ver si me ayuda a convencerlo de que nos vuelva a dar esa plática, que la actualice. Esta nieta, que era la del rizo, se casó la semana pasada y el doctor Lavenman fue a su boda. 22 años o 23 años hace que dio esta conferencia en el ABC. Y ahora le agradecemos al doctor Lavenman el que haya cedido un rato de su tiempo para estar con nosotros, para platicarnos sobre otro gran personaje, Sir Winston Leonard Spencer Churchill, lo bueno y lo malo. Doctor Lavenman, sea usted bienvenido, esta es su casa. Le cedo el micrófono con mucho gusto. Muy buenas noches, espero que me escuchen bien. Es un honor, es un placer y agradezco a las autoridades de este magnífico centro hospitalario, el Ángeles Metropolitano, por esta amable invitación. Antes que empezara yo, se preguntarán, ¿y por qué decidí en un momento determinado hablar sobre Winston Churchill? Déjenme decirles un par de cosas antes para entrar en calor. La primera de ellas es que hoy deberíamos de estar todos festejando el cumpleaños de Sir Winston Churchill, quien nació hace solamente 148 años en un día como hoy. Eso ya es suficiente como para decir, bueno, hoy le tocaba a Winston que lo festejemos. Pero la pregunta es, ¿y por qué escogió usted hablar de un personaje que ya tiene tantos años de fallecido? Y encima de todo, hablar de una persona a la que todos conocen. Es difícil porque, ¿qué puedo yo decir de nuevo que la gente no conozca ya de este hombre? Eso es lo que voy a tratar de llevar a cabo el día de hoy. Estamos en búsqueda de nuevos líderes en el mundo. Y esos nuevos líderes deben de recordar que son seres humanos y por ende el título de la conferencia, que es lo bueno y lo malo de Winston Churchill. Por eso quisiera que iniciemos. Trataremos de hablar un poco del personaje, un poquito también de algunos de los vicios que lo han hecho conocido, el famoso puro que no lo soltaba, creo que ni para dormir, ese moño, exactamente en esos colores, que lo usó en todas las fotografías que ustedes puedan ver de él, o al menos en la mayoría, una buena botella de whisky y un buen habano, en aquel entonces un verdadero habano, ahora habría que traerlo de otro lado. La primera pregunta es, ¿por qué escogí a Winston Churchill? La culpa la tiene mi maestra de literatura y de historia,
cuando yo estaba en el primer año de la preparatoria. Y nos dijo así: tienen que hacer un trabajo de algún personaje político del siglo XX. Entonces yo escuché a mis amigos cómo escogían, pues unos escogieron a Lenin, otros escogieron a Stalin, otros escogieron a Eisenhower, etcétera, etcétera. Y a mí, por influencia quizá de mi padre, escogí a Winston Churchill. Y entonces llevé a cabo un trabajo que no es ni para presumirlo, pero se me ocurrió como parte del trabajo, porque no le escribo, y le mandé una pequeña carta que me contestó con una pequeña nota que le mandaba a todo mundo, como diciendo: gracias, goodbye y no molestes. Por ello, y presumiendo algo que yo no era, decidí reescribir una carta, porque ya estaba yo en primero de medicina. Entonces yo ya me sentía que era un médico graduado, y le mandé una carta presumiendo que yo ya era el doctor Jaime Laventman Grimberg, sin entender todavía que en los países anglosajones el Laventman pasaría como middle name. Y entonces por eso la carta me la contestan al doctor Jaime L. Grimberg. Bueno, al menos esta ya viene de la secretaria privada. Y entonces me enamoré de la vida de Sir Winston Churchill, del personaje que fue y que es con el que ahora deseo compartir un poco con ustedes. Churchill, como lo dije, nació en un día como hoy, 30 de noviembre del año de 1874, en ese pequeño palacio de Blenheim, en Inglaterra. Sus padres fueron Lord Randolph Churchill, quiere decir que él nació en una cuna ya de aristocracia, y su madre Jenny Jerome, que era americana, por cierto. Ellos descienden en línea directa, Winston desciende en línea directa del Gran Duque de Marlborough, y hablaré un poco más de él, y Mark Twain, que con su sentido del humor lo describió diciendo que si su padre era inglés y su madre era americana, he ahí al hombre perfecto. A lo mejor no estaba tan errado, como iremos viendo a través de las próximas diapositivas. Decíamos que él es un descendiente de este primer personaje, el Duque de Marlborough, un personaje muy importante en la historia de Inglaterra. Sirvió a la reina Ana con distinción, se lució en varias guerras, y como un agradecimiento, la reina le regaló el palacio que ustedes habían visto donde nació Winston, que en aquel entonces costaba nada más 240,000 libras esterlinas de aquella época. Yo quisiera saber cuánto puede valer el día de hoy. Y Churchill, un poco antes de la guerra, de la Segunda Guerra, se dedicó a escribir un pequeño estudio biográfico sobre su antecesor. Pequeño estudio que pueden ver, ocupa 4 tomos. Siempre lo admiró y siempre quiso ser un poco como el Duque de Marlborough. Cuando Winston contaba solamente con 2 años de edad, más o menos podemos ver en esa foto, y si ustedes son gente observadora, la pose, la mirada, es la de Winston Churchill a los 80 años. Ya lo tenía desde que era un jovencito, un niño prácticamente. El abuelo de Winston fue en aquel entonces nombrado virrey de Irlanda, y se trasladaron a la ciudad de Dublín, en Irlanda, donde vivieron por algún tiempo. Winston nunca fue precisamente el mejor de los estudiantes. Lo conocían como tosudo, como un regular estudiante. Además era chaparrito, era muy pelirrojo, era pecoso. Y la verdad es que Randolph, su padre, lo consideraba un poquitito como retrasado. Y él fue el que le dijo: quizá la mejor carrera para ti sería la carrera militar.
Finalmente, cuando los Tories fueron derrotados en Irlanda, ellos regresan a Inglaterra y Lord Randolph llegó a ocupar nada menos que el puesto de líder de la Cámara de Comunes, derrotando al propio ministro Gladstone. Y en 1886, su padre, Lord Randolph, también fue nombrado canciller de Echiquier, y esto lo digo porque eventualmente Winston ocuparía el mismo puesto. A la edad de 46 años muere el padre tras una larga enfermedad. Winston había que educarlo. Entra al colegio Ascot, que era un colegio pues de élite en Inglaterra, pero la humedad y el clima no iban con él, tenía asma, desarrollaba muchas alergias, entonces decidieron que como los ricos estudiaban en Eton, ¿por qué no mandarlo a ese sitio? Y tampoco le fue propicio por el clima, finalmente termina en Harrow, un buen colegio, distinguido, y en este obviamente nunca se lució, nunca pudo con el latín, se le conocía en la escuela como el farol rojo, que tiene un doble sentido, porque dije farol rojo por su calidad de estudiante, pero también porque era pelirrojo, le quedaba muy bien el mote. Y finalmente deciden, como ustedes recordarán, el padre así lo decidió, debería de seguir una carrera militar, y entra a la Academia Militar de Sandhurst, en donde, como cualquiera de nosotros, tiene que hacer intentos para llegar a algún sitio. Hace 2 intentos en los que fracasa rotundamente, pero el que persevera logra, y entonces al tercer intento finalmente es aceptado. El desempeño, y volvemos a la misma historia, dejó mucho que desear, y finalmente lo mandan a la caballería, que pues sería así como el refugio de los, no quiero decir los más sotes, aunque esa fue la expresión, digamos los menos apropiados para seguir una buena carrera. Y en algún momento Winston, que en su vida dará más de 8,000 discursos, pues el primero lo hizo ahí, y parece ser que fue bien acogido, al menos en algo empezaba a distinguirse. Ingresa al regimiento de los húsares, básicamente entra el mismo por las buenas relaciones de la familia Churchill, quizá más que por méritos propios. Winston está haciendo una carrera militar, pues ¿qué es lo que le quiere? Quiere ir a una guerra, y se enfrenta con que la Gran Bretaña no ha vuelto a disparar un tiro en ninguna guerra, estamos hablando de finales de la época victoriana, desde la guerra de Crimea, que había ocurrido 40 años antes. Aquí lo tenemos en una foto en blanco y negro y una foto colorizada que realmente lo representa muy bien, muy elegante, con esos trajes que son más pompa que otra cosa. Y bueno, en aquel entonces Cuba, bajo las órdenes de Martín, está buscando su independencia, y Churchill dice: llegó la guerra para mí. ¿Cómo me voy? No. Y en vez de irse como soldado, porque no puede, pues Inglaterra no está peleando con Cuba, decide irse como reportero. Y esto va a cambiar su vida, porque empieza a escribir. Y entonces, a través del Daily Graphic, se embarca a Cuba en noviembre de 1895, cuando contaba con 20 años de edad, y ahí le presentan al gran general Valdés, y empieza a escribir muchos artículos que empiezan a hacer su aparición apenas un mes después. Fíjese qué interesante, él escribía a favor de los insurgentes, y son los españoles, a través de alguna persona, quienes le entregan una medalla al mérito, y uno se queda pensando, a ver, no entiendo muy bien qué pasó, pero bueno, ha de haber sido interesante lo que pasó en aquel entonces. Tras esta guerra, que ya se resuelve, regresa y viaja a Bombay, y esta vez decide trabajar para el Daily Telegraph, otro de los grandes periódicos de la zona, y se cuenta que en un episodio de guerra en que ayuda a repeler a los rebeldes, por alguna razón se convierte en un héroe y recibe numerosas condecoraciones por parte de esta gente. Y empieza por primera vez a escribir un libro, y escribe una novela llamada Sabrola, que pueden ustedes ver
en la parte inferior, bueno, aquí abajo. Y este libro, por cierto, que escribe a los 23 años, resulta ser un éxito internacional, un bestseller. Y una vez que termina, se queda pensando qué puede hacer en el futuro y dice, bueno, si mi abuelo, si mis antepasados y si mi padre se dedicaron a la política, pues, ¿por qué yo no? Y entonces en 1800 toma la decisión de ingresar a la política y en su primer intento, ¡pum!, lo derrotan y no logra el cometido. Entonces en el 99 regresa como reportero ahora a Sudáfrica, donde están peleando los Boers contra los sudafricanos, unos de origen holandés, etcétera, y vuelve a hacer una serie de reseñas para alguno de los periódicos. Lo hacen prisionero de alguna forma, que él describe posteriormente en un libro. Huye y regresa a Inglaterra. Este es Sir Winston, el que va a ser el gran héroe posteriormente. Y empieza la carrera política. Ya dijimos que empieza derrotándolo y vuelven a derrotarlo en el año de 1906. Lo vuelven a hacer en Manchester, donde ya logra un número muy respetable de votos frente a su contrincante. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, y finalmente lo eligen en el condado de Dundee, un condado pequeño en Inglaterra, y poco a poco va ascendiendo en la política, llega a ser subsecretario de Estado, ministro de Comercio, lo reeligen en el año 1910, se encarga del Ministerio del Interior, y un poco antes de la Primera Guerra Mundial, Winston empieza a ser, bueno, es nombrado parte del almirantazgo de la Marina y organiza o ayuda a organizar lo que eventualmente va a ser la Royal Navy. Y estalla la Primera Guerra Mundial, y con esa visión, no nada más de político, sino de hombre del futuro, entiende que las guerras no se van a ganar ni en el mar, donde eran amos y señores, ni en tierra, sino en el aire. Y entonces es uno de los fundadores del Royal Air Force. Y vienen los difíciles años de la Primera Guerra Mundial. Él apoya al ejército belga cuando este es copado en Amberes, quiere decir que manda parte del ejército inglés a ayudarlos, y los dos sufren una tremenda derrota que después le va a ser muy criticada a Winston. Pero también apoya al ejército ruso. Recuerden que en aquel entonces los rusos peleaban al lado de ellos, antes de que llegara Lenin y en el 17 decidieran salirse de la contienda. Y estos habían sido copados por los turcos en los Dardanelos y también manda ayuda. En esta guerra cumple muchas acciones como ministro y finalmente, bajo la dirección del primer ministro David Lloyd George, se firma el armisticio del 11 a las 11. Quiere decir el 11 de noviembre del año 18 a las 11 de la mañana. Y la gente se preguntaba, ¿y por qué insistieron en que fuera el 11, del 11 a las 11? Y la razón era para que no olvidara a la gente los horrores de esta guerra y aprendiera que no debería de haber una nueva. Esa alegría duró 20 años. Y llegamos al fin de la Primera Guerra. Para entonces ya decide casarse con la que sería su media naranja, Clementine Hozier, y ahí tenemos un poco de la epopeya de Sir Winston en los años que van del año 29 hasta el 39, en que todos sabemos que va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Pronuncia cerca de 8,000 discursos. 13 veces ocupó algún puesto de ministro. Se vuelve el hombre más popular en algunas de las acciones que llevó a cabo y el hombre más impopular por algunas de las acciones, como haber ayudado a los belgas, etcétera, en otras. Esto obliga a que el pueblo inglés le dé un poco la espalda y Winston decide por un tiempo retirarse de la política y escribe un libro más, La crisis mundial, sobre su propia experiencia en esa Primera Guerra Mundial.
Además, recordemos que en el año 35-36, el rey Eduardo VIII ocupa, después de la muerte de Jorge V, él sube al poder, se enamora de la señora Simpson, todo el mundo lo ve como un error, y las leyes de la monarquía más aún. Entonces Eduardo tiene que decidir entre la monarquía y la señora Simpson, y todos conocemos que escoge a la señora, y el discurso se lo lleva a cabo el propio Winston, el discurso con el que renuncia Eduardo VIII, que hace que suba Jorge VI. Y Jorge VI, que era hermano, sí, creo que era su hermano, es el que funda la dinastía de los Windsor, y el sucesor de Jorge VI es la reina Isabel II, que reinó hasta hace algunos meses. Esos años de la Segunda Guerra, previos a la Segunda Guerra, vemos la llamada toma pacífica, el famoso Anschluss de Austria por las fuerzas nacionalsocialistas que comandaba Adolfo Hitler, la eventual caída de parte de Checoslovaquia y posteriormente el resto de la misma nación, los fracasos del primer ministro Neville Chamberlain, y viene finalmente la invasión de Polonia el 1 de septiembre del 39. 2 días después declarará la guerra el gobierno francés y el gobierno británico, y damos inicio realmente a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, como les decía, Jorge VI, a quien pueden ver a la derecha, es el rey de Inglaterra. El señor Chamberlain, ya enfermo también y por razones obvias, renuncia. Y en mayo de 1940, el rey llama a Winston Churchill, un hombre ya grande para esa época, grande de edad me refiero, y le dice: creo que usted es el hombre perfecto para ocupar el puesto de primer ministro. Recordemos que le están ofreciendo el puesto de primer ministro en plena Segunda Guerra Mundial. Y vienen las tragedias, cae Holanda, cae Noruega, cae Polonia, cae Dinamarca. El ejército alemán está en su máximo poderío en esa época, y las fuerzas expedicionarias del ejército británico estaban a punto de ser liquidadas por los alemanes, el último refugio en las costas de Dunkerque. Se organiza es mucho decir, Winston Churchill organiza que todas las embarcaciones británicas en la costa, grandes, pequeñas o medianas, tienen que salir, atravesar el Canal de la Mancha y rescatar a los 330,000 soldados. De no haberlo hecho, la Segunda Guerra Mundial hubiera tenido otra faceta. Y gracias a esta oportuna intervención, se logra rescatar a más de 300,000 soldados que regresan a la Gran Bretaña y van a constituir gran parte del ejército que defenderá a ese país y a la democracia de los aliados. 40 y 41 no son tampoco muy buenos años. Primero cae Francia. Segundo, los Estados Unidos se declaran neutrales. Churchill se dirige al Parlamento y les dice: señores, me da mucha pena decirlo, Estados Unidos está aislado, el resto de Europa está totalmente conquistado por las fuerzas alemanas, nos encontramos solos frente al mundo, una isla separada por un pequeño canal. Churchill, que no tiene un solo pelo de tonto, mantiene una relación muy amistosa con el presidente Roosevelt en los Estados Unidos. Aunque sabe que el país se ha declarado neutral, también reconoce que Roosevelt, que no es ningún tonto, reconoce que si no ayuda al único que le queda como aliado en Europa, van a perder la guerra. Y entonces, por debajo del agua, empieza a mandar los convoys, mucha ayuda militar, lo que se permitía
porque el Congreso americano no le permitía una libertad absoluta. Hay varias entrevistas. Mientras tanto, Charles de Gaulle, que ya posteriormente cobrará más fama, se vuelve el representante del gobierno clandestino de Francia en Londres, donde él diariamente tiene un programa de radio por la BBC, tratando de alentar al pueblo de Francia en que algún día volverán a ser libres. Y vienen los planes de Hitler. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Hitler se cruzó de brazos y dijo, esa islita no va a ser mía? Con la ayuda o con la supuesta ayuda de Göring, jefe de la Luftwaffe, o sea, la Fuerza Aérea Alemana, deciden que más que tratar de invadirlos a través de un desembarco anfibio, ¿por qué no usar a la Luftwaffe, que es superior a la Royal Air Force, y ver si así pueden lograr vencer a las fuerzas británicas? Y bueno, ustedes saben muy bien que se lanza toda clase de artillería aérea en contra de Inglaterra, y la Royal Air Force, muy inferior en número, no en calidad de pilotos, pues logra contener este ataque y Hitler decide no invadir a Inglaterra. No se concretó, por lo tanto, la victoria alemana de conquistar a toda Europa. Un solo país realmente queda aislado una vez más, con la esperanza de que en el futuro algo se pueda hacer. Mientras tanto, Londres, Manchester, Coventry y muchas otras ciudades arden en llamas por varios meses, y a pesar de los numerosos llamados de las fuerzas hitlerianas para que Churchill se rinda, Churchill nunca se rindió. La fortuna viene de diversas formas. Hitler comete su primer gran error. Después de haberse aliado con la Unión Soviética en un convenio que no fue nada desventajoso para ninguna de las dos partes, el famoso convenio de Ribbentrop y Molotov, que fue unos días antes de que invadieran Polonia, ahora decide que hay que invadir a la Unión Soviética. Con esto ustedes entienden que se abre, a través de la Operación Barbarroja, un doble frente. Ahora ya tiene que cuidar toda la costa occidental y ahora acaba de lanzar a un enorme número de divisiones para tratar de conquistar a la Unión Soviética. Sabemos que que Hitler se había aliado con Mussolini, que era un aliado fiel pero totalmente inútil. Y finalmente viene el segundo error en la Segunda Guerra. Error, por favor, no lo tomen en ese plan, un error que nos benefició a la humanidad. Y es que a Japón se le ocurre atacar a Pearl Harbor. Y entonces, ¿qué sucede? Que en diciembre del 41 atacan sorpresivamente a las fuerzas de navales en Pearl Harbor y hunden a una buena parte de la flota, pero afortunadamente los barcos más grandes, los portaaviones, no se encontraban en ese momento anclados y se logran salvar. Inmediatamente Roosevelt, en un discurso muy famoso, se para frente al Congreso de la Unión Americana y les dice: este es un día de infamia, y por lo tanto se le declara la guerra al Japón. Japón era aliado de Hitler, entonces al declararle la guerra a uno, pues le está declarando la guerra al otro, y ahora tenemos una guerra mundial en serio. Churchill inteligentemente sabe que con los Estados Unidos a su lado, la guerra tarde o temprano va a ser victoriosa para los aliados. Ahí tenemos a los tres grandes, al más viejo, que es Churchill, en el centro, aquí en la foto de abajo, un menos desgastado Roosevelt con Churchill, y arriba, ya un poco más viejos, se ve a un hombre muy enfermo que es Roosevelt con Churchill y Stalin.
Y bueno, hubo múltiples reuniones, como ustedes saben, Casablanca, Yalta, etcétera, etcétera. Y finalmente se sugiere que tenemos que liberar, dicen, a Italia del yugo de Mussolini. Se preparan para abrir un segundo frente. Y se habla que para el año de un segundo frente que inicia en Sicilia para entrar por la bota italiana y liberar a Italia, que termina con la captura de Mussolini. Después, si ustedes recuerdan, los alemanes lo liberan en una maniobra muy comentada, muy bien hecha, pero finalmente vuelve a caer y si ustedes recuerdan su final, termina colgado de una viga junto con su amante, de una viga de estas que sostiene carnes, asesinado, muerto por los aliados, por el pueblo, no por alguien más. Y se abre un segundo frente, pero ¿qué pasa mientras? Bueno, hay batallas en el África, veremos un poco después, con Rommel, a quien va a tener su contraparte con el británico amigo de Churchill, que es Montgomery, que no era el general que el gobierno inglés hubiera deseado, pero que por insistencia de Churchill fue el que tomaría las fuerzas contra Rommel y lo derrotaría. Mientras tanto, en la famosa batalla de Midway, los Estados Unidos saben que han derrotado a la flota japonesa y que el fin de la guerra en el Pacífico apenas empieza. Y efectivamente le va a tomar, desgraciadamente, 3 largos años y un innumerable número de muertes el lograr esa victoria. Para esto ya termina la guerra en África del Norte, Rommel es derrotado y en esta gran campaña de Rommel contra Montgomery, pues ya sabemos que sale triunfador Montgomery. Recuerden que Rommel hasta la fecha se ha considerado como el mejor general que se vio en la Segunda Guerra Mundial. Viene la invasión a Italia, la eventual caída, y el mejor aliado de Rusia, que no lo aprendió Napoleón y que tampoco lo aprendió Hitler, y que es el invierno, terminan por derrotar a sus enemigos. Todos sabemos que Rommel fue un gran general. Y Rommel, como quizás están ustedes enterados, cuando se decide hacer un complot para matar a Hitler, Rommel es parte de este complot. Y Hitler, que sobrevive a esta bomba, se entera que su gran amigo y general estaba en contra de él y se acerca y le ofrece 2 posibilidades. Le dice, la primera es que te declares que eres culpable, que te hagamos un juicio, te vamos a destrozar tu memoria y después acabo con tu familia. La segunda opción que le da es, aquí tienes una pistola o unas pastillas, te me matas, nadie supo qué pasó, tú te moriste, te enterramos como el gran héroe de Alemania y no tocamos a tu familia. Y Rommel naturalmente opta por la segunda opción. Y cuando Winston Churchill se entera de que ha fallecido, en la Cámara de Comunes le ofrece ese homenaje que ustedes pueden ver, que es difícil que en tiempos de guerra 2 enemigos reconozcan a uno al otro. Un poco de la generosidad que tenía Winston Churchill. Poder reconocer también el valor de sus propios enemigos. Finalmente llega el día D, 6 de junio del 44, viene la liberación, viene la invasión de Normandía, la operación naval más grande que se ha visto en la historia de la humanidad. Desembarcan y para el 24 de agosto de ese mismo año se libera la ciudad de París y se libera la ciudad de Marsella, y el mundo por primera vez comprende que la guerra ha mostrado un cambio totalmente de 180 grados y que la caída de Hitler y de sus huestes es inminente. Se suicida finalmente el señor Hitler en mayo del 45, viene la caída en ese mismo mes de la ciudad de Berlín, y el 8 de mayo, recuerden que él entró en mayo
del 40, pues ahora en mayo del 45, con su característica B de la victoria, declaran en Europa el día D, el día de la victoria. Acaba de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y uno de sus héroes, naturalmente, Winston Churchill. Algunos de los momentos fabulosos, cuando está en el balcón viendo a la multitud aclamarlo. Abajo, ya muerto el señor Roosevelt, se entrevistan ahora con Truman. A un lado lo pueden ver caminando con el general Dwight D. Eisenhower, futuro presidente de Estados Unidos. Y algunas de las amistades a través de los años. En la foto de abajo podemos ver a la reina Isabel, todavía no era reina, a su padre, a Winston Churchill, a la reina María, y creo que aquella es Isabel y esta es la hermana, las confundo un poco. Winston Churchill, que vivió 90 años, pues fue un hombre con un buen número de enfermedades. Pueden ver ahí una pequeña lista: neumonía, un traumatismo cráneoencefálico, un problema severo en la columna, en el hombro, casi pierde un riñón. En 1931, por andar distraído, ya mero lo atropella. Ya mero lo atropella un auto en Nueva York. No fue posible, tuvo un infarto al miocardio en 41 que fue ocultado. Imagínense ustedes que salga en los titulares en plena guerra que Churchill acaba de sufrir un infarto. Se acaba la fama de este hombre y lo tienen que destituir. Bueno, episodios repetidos de neumonía, uno de los más severos todavía en plena guerra. En esa época lo salva la sulfa, conseguida con mucha dificultad, sulfa que fue originalmente inventada por los alemanes. O sea que su enemigo le salva la vida. Hipertensión arterial, múltiples pequeños infartos cerebrovasculares, desde el 49 hasta el último en el año del 65, fractura de una vértebra, fractura de cadera, osteoporosis, en fin. No había una gran lista de medicamentos. Si ahora viéramos a cualquiera de nuestros pacientes y viéramos que eso es lo que él tomaba, pues diríamos, caray, debe ser un hombre muy sano, no toma ni vitamina D, ni aspirina, en fin. Pero ahí están algunos de ellos. Y obviamente sus dos medicamentos favoritos, pueden leerlos aquí en la parte inferior, que son el whisky y el tabaco. Bueno, si tomar el whisky en pequeñas cantidades es un buen vasodilatador hasta cierto punto y puede bajar un poco la presión. Del tabaco mejor no hablamos. Algunos de los médicos que atendieron a Sir Winston. Por ejemplo, está el profesor Herbert Selden, está también el profesor Parkinson, Lord Moran, que fue su médico particular. No se llamaba Lord Moran, se llamaba Charles Wilson, pero a raíz de haber sido reconocido por la monarquía, lo convierten en barón y entonces adquiere el título de Lord. Y el famoso, para los neurólogos, para los que no estamos interesados en las neurociencias, el famoso Lord Brain. Yo me imagino que él escogió la neurología por su apellido. Bueno, quiero pensar que así fue. Algunas de las amistades, y créanme que solamente escogí algunas de ellas. Podemos verlo allá arriba otra vez con Eisenhower, a un lado con Albert Einstein, abajo con su gran enemigo Clement Attlee, aquí con, ¿lo reconocen? Chaplin, Charles Chaplin. Bueno, voy a contarles una anécdota de su esposa. Pueden ver que un día iban caminando en las calles de Londres y uno de los que trapeaban alguna de las calles se acercó y la saludó efusivamente, cosa que Clementine también hizo. Y entonces Churchill se sonrió y con la ironía clásica que tenía, le preguntó que quién era y le dijo, es alguien que yo conocí hace muchos años. Y dice, caray, le dice irónicamente, así que tú podías haberte convertido en la esposa del trapeador
de una calle en Londres. Dice, no, Winston, estás equivocado. Si yo me hubiera casado con él, ahora él sería primer ministro. Entonces, no nada más Churchill tenía buen sentido del humor, también Clementine. Dije que había lo bueno y lo malo. Algunas de las cosas buenas ya las mencionamos, algunas de las malas, quizá algunos de los vicios. Uno de los grandes errores para mí fue el bombardeo de la ciudad de Dresden, ya al final de la guerra. Esa ciudad quedó destruida, no era un centro realmente vital para ser destruido, y el incendio que se formó mató el mismo número de personas en una noche que la bomba atómica en Hiroshima. Abajo pueden ver a una de sus secretarias con la cual se piensa que tuvo un affair. Lo podemos ver en un par de fotografías. Y aquí sonriéndole a Stalin con esa sonrisa británica, irónica, de me estoy sonriendo frente a mi peor enemigo, tanto ahora como en el inmediato futuro. Algunas de las caricaturas y algunas de las fotos, Churchill vestido siempre como militar en algunas de ellas, o siempre con su bastón, su moñito, su bombín, y siempre con el puro en alguna de sus manos, y una buena caricatura de él que lo describe, creo yo, bastante bien. Ahora hay otro Churchill, y hablamos un poco del Churchill político, y hablamos un poco del Churchill durante la guerra, pero Churchill era pintor, pintaba, y no pintaba tan mal. Estos son algunos de los cuadros que él pintó. Qué chistoso, ¿no? Su peor enemigo también pintaba. Hitler también era un pintor. No voy a decir quién era peor o quién era mejor. A ninguno de los dos los aceptaron en ningún lado, pero traten de comprarle ahora una pintura de Winston Churchill y van a ver lo que vale. En el año de 1953, Winston Churchill recibe el primer reconocimiento a nivel mundial. Yo en aquel entonces era un niño y yo hubiera pensado que le iban a dar o entregar el Premio Nobel de la Paz, pero no, le dan el Premio Nobel de Literatura y la verdad es que se lo merecía. Esto es alguna de su obra y en la parte superior del lado derecho pueden ver toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y para aquellos que tengan paciencia, vale la pena leerlo, porque es una historia detallada, escrita por un humanista, y vale la pena entender lo que se vivió en ese momento. Entonces, en 1953, este hombre que era un fracasado de niño, que no triunfó en la política al principio, que le fue muy difícil la vida de político hasta que el rey lo llama en la Segunda Guerra Mundial, en el año de 53 le dan el Premio Nobel de Literatura. Entonces, ¿qué ha pasado con Churchill? Bueno, es primer ministro en 1940. Y entonces vienen las elecciones en el 45. Y uno diría, va a ganar por una mayoría absoluta. Y no, es derrotado por los laboristas. ¿Por qué? Porque el gobierno inglés reconoce que nadie en la historia de Inglaterra podía haber dirigido mejor al país en una guerra, pero que no era el más calificado para hacerlo resurgir en la paz. Entonces es derrotado, vuelve a entrar en competencia en el 51 y vuelve a ser primer ministro para que, por razones de salud, 4 años después termine con su carrera política. En Fulton, Missouri, el 5 de marzo del 46, Winston da un discurso cuando lo convierten en doctor honoris causa de la propia universidad y por primera vez le anuncia al mundo que se ha erigido una cortina de hierro, y de ahí viene la palabra, entre los países socialistas comunistas y el resto de la humanidad, sobre todo a nivel europeo.
ha nacido la famosa cortina de hierro. Algunas de las frases, algunas me encantan. Por ejemplo, dicen: no tengo nada que ofrecer aparte de sangre, sudor y lágrimas. En los timbres que se imprimieron en honor a Winston Churchill viene esa frase. Esa es la frase con la que le dio la bienvenida al pueblo inglés cuando lo hicieron primer ministro. Eso es lo que les ofrezco: sangre, sudor y lágrimas. Difícil que en la actualidad algún dirigente político ofrezca esto y siga siendo popular. Pueden ver algunas de las otras, interesantes algunas de ellas, las dejo para que las disfruten durante unos minutos. Me encantó la de abajo, dice: la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. Y esa es la ironía característica de Sir Winston Churchill. Lady Astor, se cuenta una historia muy linda de Lady Astor y de Winston Churchill. Se odiaban a muerte. Como quien dice, no se podían ver ni en pintura. Y un día están en una cena, está uno sentado junto al otro. Y Lady Astor, que ya no soportaba más, se voltea y le dice a Winston Churchill, le dice así: si tú fueras mi marido, yo le pondría veneno en este momento a tu sopa. Y antes de que ustedes piensen la respuesta, Winston se volteó y le dijo: y si yo fuera tu marido, me la tomaba. Winston, como dijimos, sufría de muchas enfermedades. Probablemente tenía una enfermedad de vasos pequeños también a nivel cerebral. Fue desarrollando una franca demencia, probablemente una demencia vascular en los últimos años. Y en el año 65 tiene un último evento vascular, que es el que termina con su muerte a la edad muy respetable de 90 años. Yo coleccionaba muchos de los reportes periodísticos. Tuve la suerte de guardar de cuando murió esa mañana, del Excelsior, y algunos otros que ustedes pueden ver. Y esta es la tumba, muy sencilla. Nadie la podría distinguir como si fuera quien fue, que comparte naturalmente con su amor de toda su vida. Estuvieron casados más de 50 años. Aquí lo vemos en varias poses, siempre elegante, siempre bien vestido, con Haile Selassie abajo, el emperador de Etiopía, con Richard Nixon, etcétera, etcétera, y la famosa estatua frente al Big Ben en la ciudad de Londres. Un resumen: nace, como lo dijimos, un día como hoy, hace 148 años, y fallece en el año 65. Ya hablamos de su cónyuge, que se casan en 1908 y tienen un matrimonio de 56 años. Yo creo que ya con solo eso podría entrar al récord Guinness. Tiene varios hijos. Este hombre fue pintor, escritor, político, primer ministro en 2 ocasiones, uno de los llamados 3 grandes en la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, Stalin y Churchill, y a pesar de que él era el mayor de los 3, es el último en fallecer. Primero muere todavía durante la guerra Roosevelt, en el año 53 fallece Stalin y lo sobrevive Churchill hasta el 65. Oficial del ejército británico, forjador del Royal Navy y del Royal Air Force, y un brillante orador. Walt Whitman escribió este famosísimo poema llamado "Oh Captain, my Captain", que se los recomiendo mucho que lo lean. Lo escribió en honor a otro gran personaje que fue Abraham Lincoln cuando éste fue asesinado.
Y si leen la última parte nada más, las últimas 4 líneas, dice, exult, O shores, and ring, O bells, but I, with mournful tread, walk the deck my captain lies, falling cold and dead. Creo que se puede aplicar también a Churchill. Y ahora quiero que en su cumpleaños lo invité a que nos dé unas palabras al propio Winston Churchill. Winston Churchill has led our people to their greatest victory after some of the darkest hours in our history. Great issues still lie ahead, and at this time it is fitting that the British nation should listen once again to the words of Mr. Churchill. 5 years ago, I promised you blood, toil, tears, and sweat. And your untiring response brought us, in the end, victory over Germany. Today, we still have tears. Not so many, thank God. But the conquest of Japan, hand in hand with our American allies, is a formidable undertaking which we must and will see through to the end. And we must still look forward, alas, to blood and sweat. We have a terrific task ahead of us. We have a shattered world around us, and we must help to rebuild it. We must strive for a sane and just peace which will save us all and our children from the constant fear of war. Our trade and industry must be restored to a sound peacetime footing so as to ensure steady employment for all. We must strive to give everybody greater security against poverty, unemployment, sickness, and old age. Above all, we must tackle the housing problem with the same drive which we put into our war effort. Up till now, nearly all the builders have been at the wars. Up till now, those at home have been mainly absorbed in bomb repairs. But we are making good headway, and everything in human power will be done. Here are tremendous tasks. They cannot be solved by glib promises, but only by national effort in which all of us must take our share. Every man and woman must be prepared to put his best effort into the job, because it is only by hard work, enterprise, energy, and teamwork that we can win. That is why I am asking today for the support of all men and women of goodwill. During the war, I rested my trust in the British people. Time after time, I warned them of the dangers ahead, and they never failed. Once again, now, today, I must tell you that in spite of all our victories, a rough road lies ahead. What a shame it would be, and what a folly, to add to our load the bitter quarrels with which the extreme socialists are eager to convulse and exploit these critical years. For the sake of the country and of your own happiness, I call upon you to march with me under the banner of freedom towards the beacon lights of national prosperity and honor, which must ever be our guides. Creo yo que escucharlo de palabras de este hombre nos emociona, no se vanagloria de una victoria, por el contrario, dice que nos tenemos que unificar, que el mundo tiene que volverse a reformar de alguna manera,
que la paz debe de prevalecer y que la voluntad de los hombres es la que debe de marcar esa paz duradera que hasta el día de hoy, desde el año 45, afortunadamente, no hemos vuelto a ver una guerra de esa magnitud. Este es mi homenaje y un feliz cumpleaños para Sir Winston Churchill. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Laverman. La verdad es que es un honor haberlo tenido aquí a nosotros, haberlo escuchado. Nos hace recorrer la historia y tiene un valor muy importante ver cómo un médico puede desarrollar una cultura que nos permita transportar y hacer sentir diferente nuestra práctica cotidiana, que es la medicina, como este señor que luchó todo el tiempo, puede ser un humanista y un pacifista, y como ese juego de ideas y de ejercicios de las circunstancias nos van atareando día con día, nos puede llevar a futuros provisorios y a veces no tanto. Por otro lado, nos ha hecho usted una bellísima disertación sobre Sir Winston Churchill. Un placer haberlo tenido con nosotros. Generalmente invitamos a algunos de nuestros amigos y compañeros asistentes en el público si quisieran hacer algún comentario o alguna salutación. Doctor Lara Torres, si está amable. Doctor Laverman, felicitarlo por su extraordinaria plática de un ser que es considerado como el máximo líder de su nación y también fue nombrado personaje del siglo XX, pero también tiene sus lados oscuros. Uno lo consideran que fue racista si lo valoramos con los estándares actuales, y que él creía también en la supremacía blanca en su tiempo. ¿Qué nos podría usted decir de eso? Sí, se le ha criticado mucho esto y probablemente hay algo de razón. Uno tiene que vivir el momento y la época. Todos, por ejemplo, admiramos a Mark Twain. Y Mark Twain, en sus libros, era un verdadero racista. Y sin embargo, si le cambiáramos algunas palabras, lo tomaríamos como algo natural. Sí, Winston no era perfecto. Por eso la conferencia se titula Lo bueno y lo malo. Ese es uno de los errores que se le ha adjudicado. Otro error, si usted me lo permite, fue que los aliados y sobre todo Churchill sabían muy bien que había campos de concentración, campos en donde se mataba a millones de gentes y que podían haber sido eliminados por cualquiera de las fuerzas aéreas de los aliados y que jamás se aprobó, ni por él, ni por Roosevelt, ni por ningún otro. Errores que no se dice se pueden ser perdonados, pero que deben de ser conocidos. De ahí que Churchill no es perfecto, pero de ahí mismo el valor del hombre, que tiene un lado bueno y no todo en él es perfecto. Un buen líder es un líder que sabe reconocer errores, él los reconoció posteriormente. Un buen líder es alguien a quien el pueblo ama por sus acciones, no solo por sus palabras. Yo creo que Churchill cumplió gran parte de ello, considerando que el comentario que usted ha hecho es perfecto y estoy de acuerdo con él. Sí, doctor Bañuelos, si es tan amable. Pues primero, realmente fue un deleite, la plática tan amena y tan agradable. Y yo coincido mucho con usted, o sea, el hombre vive según su circunstancia. Y en el balance de la vida de cada quien, pues habrá siempre cosas no tan buenas, cosas muy buenas, cosas malas y muy malas. Me parece que el juicio final es
en función de la trascendencia de su obra. Y es indiscutible que este señor, la trascendencia que tuvo para la humanidad, diría yo, pues es evidente, ¿no? O sea, su carácter humanista, y al fin de cuentas creo que el juicio de cada quien es en función de los resultados que tiene, porque igual de arrastrar masas, pues lo fue Hitler, ¿no? Sin embargo, su enfoque pues fue diferente, y de ahí el juicio que tenemos que establecer. O sea, ¿quién rompe paradigmas? ¿Quién está convencido de un objetivo y hacia dónde va ese objetivo? ¿Para beneficio de la humanidad o para deterioro de la humanidad? Y eso es lo que prevalece en la historia. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Pues si no, ¿algún otro comentario? Hola, buenas noches. Es primero una pequeña reflexión. En historia se dice que hay eventos o corrientes que independientemente del personaje hubieran sucedido. Sin embargo, creo que Churchill es uno de esos personajes que si no hubieran estado, la historia habría sido muy diferente. En el caso de Inglaterra, él fue el único que puso en la mesa decir no al nazismo. En esa parte nadie hubiera hecho algo diferente en ese momento de la historia, y sin él hubiera sido totalmente diferente la historia de ese periodo en especial. Y una pregunta, también dentro de lo que ha sido la historia, soy un aficionado, y se ha hablado mucho de los aportes de la medicina nazi, y yo no he encontrado forma de investigar eso. No sé si sea un tema tabú, pero yo no he encontrado más allá de lo que se ha dicho, que hicieron pruebas con pilotos, pruebas con frío y las pruebas que se hicieron en campos de exterminio. Pero más allá de eso no he encontrado aportaciones reales de medicina. Y también otro comentario, que también, como usted mencionó, Churchill y su médico, a diferencia de lo que fue Hitler y su médico, porque el médico Theodor Morell también tiene una muy particular historia, pero cosas muy independientes. Muchas gracias. Muy amable. Mire, yo tampoco he investigado mucho, pero haya hecho lo que se haya hecho a nivel en la guerra en campos con seres humanos, fue totalmente falto de ética. Y los resultados de ese tipo de experimentos, en su gran mayoría, no fueron ni publicados ni tampoco fueron reconocidos como que hubieran cambiado en alguna forma al mundo. Hace algunos años yo escribí un libro que se llama Prisioneros somos ambos, y que versa precisamente sobre uno de esos experimentos en Auschwitz, donde metían a prisioneros a tinas con agua helada y hielo para poder estudiar los efectos que la misma provocaba en el cuerpo humano, en visión de los caídos, los pilotos alemanes caídos en el Báltico y que tenían que sobrevivir a aguas heladas. Créame que no se mejoró en nada, pero los prisioneros pues fueron vilmente asesinados y además sirvieron como conejillos de indias. La medicina alemana estaba en su apogeo en aquella época, y me imagino que la medicina alemana en la actualidad está tratando y está haciéndolo muy bien de recobrar ese valor que tuvo y que fue negado por el gobierno nacional socialista. Totalmente de acuerdo con su comentario. Muchas gracias, muy amable. Bueno, independientemente de la personalidad de Winston Churchill, yo me siento muy agradecido en usted por haber compartido el día de hoy sus conocimientos y su deseo de poder externar y dar puntos de vista. Creo que debemos de reconocerle, aparte del homenaje a Sir Winston Churchill, el que usted nos haya hecho el honor de estar con nosotros. Y de parte de las autoridades del hospital tenemos algunos presentes que darle a usted. Creo que, no, por un lado, se lo acepto antes, doctor. No, pero teníamos que hacer la cuota. Entonces, primero nuestro reconocimiento, donde dice doctor Javier Laventa Lindbergh,
por su participación como ponente en la conferencia de lo bueno y lo malo del Silvestre Ochoa. Gracias, qué amable. Muy honrado por haberme invitado. Muchas También gracias. le regalamos una onza de plata. Es una onza que tiene el Estatua de la Libertad de nuestro país, y en la parte posterior está uno de los estados de la República, lo cual nos enorgullece mucho podérselo dar. Y adicionalmente tenemos aquí la caja de sorpresas, que ya me chotean, pero tiene algunos regalos del Hospital Metropolitano. Primero, Mi nueva gorra. la cachucha para que, Gracias. que tiene que ver. Siempre es bueno recordarnos tomando una buena taza de café. Para que se conserve el termo también. Una pluma para que tengamos, pues ojalá, el inicio de un nuevo libro. Gracias. Y finalmente, una memoria para que nos recuerde. Muy amable. Muy amable. No, al contrario. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muy amable. Un placer. Gracias. Gracias. ¿Viene la fusilada, no? No, al contrario, vamos a una copa de vino ahora. Ahora por supuesto. Muy amables, gracias. Un honor, gracias.